Muy buenos días o tardes, depende de qué hora te estás conectando. Esta semana vamos a tener un súper enfoque en uno de mis libros favoritos. La verdad, si tú me dices qué es lo que más te enamoró de doTERRA, es conocer que hay opciones para poder trabajar en las emociones, en cómo uno se siente, en salirse de esos momentos donde uno se siente atascado. Y vamos a estar estudiando esta semana este libro de emociones esenciales. Hay una versión ya en Una Gota de Esperanza que les vamos a poner. Les voy a compartir el link para que lo puedan estudiar. No es la última versión, cada año se van renovando, pero de todas maneras es prácticamente lo mismo, solo que se van agregando los aceites que van saliendo nuevos. Así que comenzamos con la lectura de nuestro libro Emociones y Aceites Esenciales. Dice: la Escuela de Medicina del Futuro no se interesará de un modo particular por los resultados finales y por las consecuencias de la enfermedad, ni prestará tanta atención a las lesiones físicas reales, ni administrará medicamentos y productos químicos por el mero hecho de paliar nuestros síntomas, sino con el fin de conocer la verdadera causa de la enfermedad y a sabiendas de que los efectos físicos evidentes son esencialmente secundarios, concentrará sus esfuerzos en lograr armonía entre cuerpo, mente y alma. Te voy a repetir esto. A sabiendas de que los efectos físicos evidentes son esencialmente secundarios. Ese dolor de cabeza, esa incomodidad que sientes, ese dolor de rodillas, ese dolor de diente, son esencialmente secundarios. Nos concentraremos en nuestros esfuerzos en lograr una armonía entre el cuerpo, la mente y el alma, puesto que esto equivale al alivio y la cura de la enfermedad. Entre los tipos de remedios que se utilizarán estarán los obtenidos a partir de las hermosas plantas y hierbas, disponibles en la farmacia de la naturaleza, tal como allí se encuentran, enriquecidas por gracia divina con con poderes curativos para la mente, el cuerpo y de los seres humanos. El doctor Edward Bach. Edward Bach es muy conocido por las flores de Bach, una de las áreas de la medicina total, de la medicina holística, que quiere decir una medicina de todas las áreas, es un método de las flores de Bach. Así que vamos a empezar con la historia, y esta historia es bellísima. La historia de Callie. La siguiente historia real está escrita por la madre de Callie y representa a la perfección los pasos que forman la curación emocional, desde el momento del trauma, pasando por la crisis de curación y llegando a la plenitud. Ilustra de una hermosa manera cómo el empleo de los aceites esenciales facilita la sanación física, emocional y espiritual. Queremos agradecer sinceramente a Callie y a su familia el que nos hayan permitido narrar su historia aquí. Cuando mi hija Callie tenía 2 años, jaló por accidente una olla llena de carne hirviendo que se le cayó encima y le causó severas quemaduras en la cara y en el torso. Una tercera parte de su cuerpo sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Callie permaneció todo un mes en una unidad especial para el tratamiento de quemaduras, donde le administraron fuertes fármacos junto a otras medicinas con el fin de ayudarle a calmar el intenso dolor que acompañan tan graves heridas. Tuvieron que practicarle 2 cirugías para colocarle injertos de piel en cara, cuello y hombros. Cuando por fin Callie volvió a casa, tuvo que usar una máscara de plástico en la cara y un traje ceñido al cuerpo durante 6 meses para que los injertos de piel se acoplaran debidamente. Como madre, fue horrible tener que presenciar el sufrimiento de mi hija. Lo cierto es que no sabía qué hacer. Sin embargo, Callie era una niña muy fuerte y se esforzaba al máximo por adaptarse a insoportables procedimientos médicos, como el raspado de la piel muerta en las zonas quemadas o las diferentes rehabilitaciones. En muchas ocasiones, cuando el dolor y el trauma conseguían vencer a la pequeña Callie, podíamos notar cómo su mente nos abandonaba. Era algo que se podía ver con facilidad en su mirada perdida. La primera vez que lo noté fue el día en que ocurrieron las quemaduras. En esos segundos, justo después de que el líquido caliente tocase su delicada piel,
ella ya no estaba ahí. Debido a la mezcla de fuertes fármacos y dolores procedimientos, mi hija parecía sedada tanto física como emocionalmente, aunque más bien la sentimos del todo ausente durante casi todo el mes que pasó hospitalizada. Más tarde, cuando volvimos a casa, nos costó regresar a la vida normal. Cali era mucho más frágil y delicada de lo que pensábamos. Intenté ayudarle con todas mis fuerzas física, emocionalmente, al igual que el resto de la familia, para poder recuperarnos de este acontecimiento, pero debo de confesar que esto fue todo un reto. Poco a poco fueron pasando los meses y los años y empecé a darme cuenta de que parecía que Callie estaba totalmente anestesiada ante el dolor. Antes solía ser una niña muy activa y aventurera, y sí, de vez en cuando se caía y se hacía daño como cualquier otro niño, pero lo cierto es que pocas veces reconocía que le había dolido. Algunas veces llegaba a asustarme. Me acuerdo de una ocasión en que fuimos al médico por vacunas. Kelly se tumbó sobre una mesa y dos enfermeras le pincharon 2 veces cada pierna. Yo la miré a la cara y no percibí ningún tipo de reacción de su parte, ni física ni emocional. Parecía no sentir nada. A veces venía a casa con rasguños o heridas importantes y solo me daba cuenta de que las tenía tiempo después, cuando la bañaba o la cambiaba de ropa. Le preguntaba dónde se había hecho daño y muchas veces ni siquiera lo recordaba. En todo caso, la avergonzaban mucho los cambios físicos que las quemaduras habían causado en su cuerpo. Cuando Callie empezó a ir al colegio, intentaba taparse las cicatrices con el pelo o con el abrigo y caminaba girándose hacia las paredes y evitando la mirada de quienes se cruzaban con ella. La verdad es que nunca quise obligarla a que me hablara sobre cómo se sentía, ni pretendía hacer nada que pudiera incomodarla. Pero poco a poco le fui dando oportunidades para que me contara qué pensaba o cómo se sentía. Cuando Kelly tenía más o menos 5 años y medio, empezó a olvidarse de lo que había ocurrido. Sabía que algo grave había pasado hacía tiempo, pero no recordaba los detalles. Algunas veces parecía que algo le hacía recordar las cosas, como la palabra quemadura o la visión del fuego, inclusive el hecho de tomar un baño. Acto seguido, con miedo y confusión en sus ojos, me preguntaba, Mamá, ¿qué fue lo que me pasó? Fue más o menos por aquel entonces cuando tuve conocimiento de los aceites esenciales. Al tiempo que mi madre y yo aprendíamos más sobre los aceites esenciales y sus beneficios, pensábamos de inmediato en Kelly. El gelicriso y el vetiver parecían ser los que mejor se adaptaban a su condición, así que empezamos con el tratamiento. Al principio me sentía muy emocionada con solo pensar en su potencial curativo para el cuerpo físico, pues desconocía por completo los beneficios emocionales. Asimismo, Kelly se mostraba bastante esperanzada. Tanto es así que, cuando se lo contamos, me dijo, Mamá, ¿seguro que hará que mis quemaduras desaparezcan? En ese momento no tenía ni idea de lo que iba a suceder. A los pocos días de empezar a utilizar los aceites esenciales, Kelly empezó a comportarse de un modo distinto. Lo primero que notamos fue que comenzaba a quejarse de dolores físicos, algo para lo que no pudimos encontrar una explicación adecuada. Cada vez que se cortaba o se raspaba por pequeña que fuese la herida, se agitaba mucho, al contrario de lo que había hecho hasta entonces, cuando parecía totalmente anestesiada ante el dolor. Así, si se hacía un corte o una herida pequeña, rompía a llorar durante horas y entre sollozos me decía, ¿cuándo se me va a pasar este dolor? Kelly se pasaba casi todo el día preocupada por las cosas más sencillas. De hecho, era casi imposible bañarla. Empezó a ser extremadamente quisquillosa con respecto a su ropa. Si le rozaba de alguna forma rara o le quedaba demasiado ceñida, ya no se la ponía. Cualquier mención sobre la posibilidad de quemarse o incluso la mera palabra quemadura la alteraba. Empezó a sufrir ataques de pánico, en ocasiones sin motivo alguno, se sentaba en mi regazo y empezaba a llorar. Así que yo me ponía a llorar con ella. Por fin comprendí que Kelly estaba atravesando una crisis curativa debido a los aceites.
Lo cierto es que esto tenía mucho sentido. Todas las cosas raras que mi hija hacía estaban directamente relacionadas con las quemaduras o con su experiencia en el hospital. Con la ayuda de los aceites, su cuerpo estaba expulsando o deshaciéndose de todo ese dolor y estas emociones ocultas y enterradas durante tanto tiempo. Pensamos que la curación duraría casi el mismo tiempo que se había alargado su estancia en el hospital, y la verdad es que así fue. Lo prolongó todo un mes. Yo me esforcé de la mejor manera por comprender lo que estaba sintiendo para poder ayudar lo más posible. Aprendí que si un día no le aplicaba los aceites, sería un mal día para ella y para el resto de la familia. Así que decidí seguir el tratamiento a diario, con resultados maravillosos. Cuando superamos aquel mes tan difícil, empecé a darme cuenta de que las palabras que al principio suscitaban en Kelly una reacción negativa ya no parecían molestarle. Ahora tenía una perspectiva totalmente nueva y positiva de ellas. La verdad es que cuando la miraba podía saber sin lugar a dudas que ya no reaccionaba movida por el miedo. En vez de avergonzarse o de expresar timidez, se mostraba segura, fuerte, confiada. Era una Kelly totalmente distinta. Como madre, me di cuenta de que estos aceites esenciales habían dado sin duda un nuevo y hermoso aspecto a su experiencia traumática, tan distinta en el pasado. La mañana del séptimo cumpleaños charlábamos sobre el día de su nacimiento y Kelly me dijo, Mami, yo no me acuerdo de eso, pero sí recuerdo cuando me quemé. Le pregunté entonces con ternura, ¿y qué sientes cuando te acuerdas de eso? A lo que me respondió con la seguridad y de su delicada voz. Pues te lo diré con 3 palabras, mamá. No tiene importancia. Así debo reconocer que no tengo palabras para expresar la gratitud al saber de que mi pequeña Kelly logró curar también sus emociones.